Bienvenidos a Mundo Villa, el primer programa periodístico de la Villa de la Ciudad, conurbano y de todo el país. Acá te vamos a contar lo que no te muestra ningún noticiero, la otra cara de las villas, mostrada por periodistas, productores, camarógrafos, formados a través de Mundo Villa, que realiza talleres en todas las villas de la ciudad y en muchas de conurbano. Así que bueno, tenemos un gran programa por delante. Vamos a estar hablando en instantes nomás con la diputada nacional Zoer El Zucaria, que es referente del PRO y de Juntos por el Cambio en Córdoba. Así que bueno, ahora en instantes nos vamos a estar hablando con ella y nos va a contar un poco el panorama nacional y provincial. Y también tenemos una entrevista, una charla muy interesante con Gastón Leclet, que es vecino, referente del barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache, y también coordinador de la Capilla Santa Clara, que es un espacio clave en el barrio en lo que es inserción social y recuperación de los jóvenes en temas de adicciones. Así que bueno, no se vayan, que tenemos un gran programa, pero antes le quiero preguntar a nuestros periodistas qué está pasando en las villas. Se va a celebrar los 15 años de los Hogares de Cristo y 10 años del pontificado del Papa Francisco. Esto se va a llevar a cabo con una peregrinación de la Virgen de Luján, que va a recorrer todo el país y va a iniciar en marzo de 2022 en el litoral y va a finalizar con una peregrinación en marzo de 2023 en la Basílica de Luján. Más de 35.000 mujeres fueron ganadoras en el primer sorteo del programa Mi Pieza, con la presencia del Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, y de la Secretaria de Integración Sociourbana, Fernanda Miño. Se realizó el primer sorteo del programa Mi Pieza, que tuvo como ganadoras a muchas distritas de todo el país. Tercera marcha del orgullo villero plurinacional se realizó el 29, el viernes, en la Villa 31 y recorrieron todas las calles del barrio. El ministro de Desarrollo Social recorrió obras en la localidad de Castelli en el marco del programa Urbanización de Barrios Populares del RENAVAP y del Plan Mejor Barrio. Juan Zabaleta, junto al intendente de Castelli, Sebastián Echarren, y el director nacional de Desarrollo de Obras del Ministerio de Transporte, Francisco Echarren, recorrieron las obras de urbanización y construcción de playones multideportivos en el barrio de Mataderos. Algunos de los sucesos que nos cuentan nuestros periodistas que están pasando relacionados a los barrios. Y tenemos en línea, como habíamos mencionado, a la diputada nacional Zoer El Zucaria, de la provincia de Córdoba. La tenemos en línea. ¿Cómo estás? ¿Me estás escuchando? ¿Cómo les va? Bien, perfectamente, ¿cómo les va? Mucho gusto, muchas gracias por participar de esta entrevista. Y bueno, quería hablar contigo, y te van a preguntar también periodistas de los barrios. Contanos cómo arrancaste, cómo fueron tus primeros pasos en política y cómo también te empezaste a insertar en la política provincial y nacional. Bueno, mi primer militancia fue comunitaria, exactamente militando en los barrios, pero no en política. Y después ya en el año 2008-2009 decidí participar en política, estaba ejerciendo mi profesión, soy abogada de profesión y asesoraba sociedades de responsabilidad limitada, sociedad anónima, decía derecho comercial, y se puso bastante complicado para muchas empresas poder seguir invirtiendo en Argentina, y eso me dio la posibilidad de tomar una decisión, o irme del país en aquel momento o decidir involucrarme para cambiar las cosas. Según entiendo, para cambiar algo hay que estar dentro y hay que aportar o intentar aportar lo máximo posible, así que ese fue el paso que di desde la vida profesional a la vida pública. Y hoy está en la comisión también que se ocupa, la comisión dentro de la Cámara de Social, ¿no? Sí, social, de vivienda, varias comisiones, por supuesto. Como te decía, mi militancia previa era social.
Yo soy musulmana y pertenezco a una organización que existe en Córdoba que es interreligiosa, y con eso hicimos mucho trabajo, jóvenes evangélicos, musulmanes, judíos, católicos, y eso por supuesto te abre la cabeza más allá de 1000 libros que leas y estudies. La militancia, el caminar, el escuchar y el poner el corazón tiene que ver con otra cosa, que es la experiencia. Sin duda. Diputado, voy a sumar a esta entrevista a una periodista de Mundo Villa que está aquí en el piso, Emilia Rojas, que también va a preguntar, va a hacer sus preguntas. ¿Cómo estás, Emilia? ¿Cómo no? ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Sí, en cuanto a su militancia social dentro de la provincia de Córdoba y también su trabajo dentro de las comisiones, debe tener un mapa o un análisis sobre cómo ha atravesado la provincia de Córdoba esta pandemia, ¿no? Y sobre todo los barrios populares. ¿Qué puede decirnos al respecto? Bueno, Emilia, como todo el país y prácticamente el mundo entero, fue muy difícil. Lamentablemente, sobre todo para los sectores más vulnerables, pero entiendo que rápidamente también tienen todos los que participan, los que viven, los que en comunidades, tienen también una solidaridad y una comunión entre pares que los ayuda a sobreponerse de manera mucho más rápida. Así que en ese sentido, por supuesto que les ha pegado duro la pandemia y las consecuencias, pero también somos conscientes de que esa mano solidaria es en el primer lugar donde se da, donde existe y donde se trabaja en red, de ser humano a ser humano. ¿Y cómo está Córdoba a nivel asentamientos, a nivel barrios vulnerables? ¿Cómo está la situación social desde el lado de la pobreza? Bueno, ha crecido, por supuesto que ha crecido, y se marca, se nota. Hay mucho más inmigración de gente del interior, sobre todo al conurbano y a la capital, digamos al cinturón que rodea la capital y a la capital. Por supuesto que tiene que ver con la demanda de trabajo. Digamos del conurbano de Córdoba hacia la capital de Córdoba. Efectivamente. Porque acá estamos o sea, desde la mirada de capital estamos acostumbrados de acá, pero en ese sentido la inmigración, digamos. En ese sentido, sí, desde el interior más profundo, del norte de la provincia, que es una zona más postergada en cuanto a producción, porque no hay una economía regional favorecida, lamentablemente, ha producido que se incremente la cantidad de personas viviendo en asentamientos. Por suerte, las villas en Córdoba no tienen por ahí una característica de extrema pobreza. Son barrios vulnerables, claro. A Dios gracias digo, no llegan a ser en extrema pobreza como se ve en otros lugares del país. Muy interesante su mirada, diputada. La voy a invitar a ver un informe que hizo Mundo Villa. Estuvo uno de nuestros corresponsales, Guido Ledesma, estuvo en Paraná y estuvo allí contando una de las historias en uno de los barrios vulnerables de allí. Así que bueno, lo invito a que lo veamos y sigamos charlando sobre la situación social en la Argentina. Estamos en la ciudad de Paraná, en el barrio San Martín, más conocido como El Volcadero, a donde se tira toda la basura de la ciudad, y vamos a conocer la historia de un grupo de amigos que se juntaron para poder dar respuestas a la problemática del barrio. Soy miembro fundador de la Fundación Puentes, una fundación que nació hace 2 años. Empezamos a dividirnos en áreas, entonces nos dimos cuenta que acá en el barrio San Martín, que es jurisdicción de la parroquia, había mucha gente que no estaba alfabetizada. Entonces decidimos con el área de educación, profesores amigos, a que empiecen a escribir un proyecto de escuela de alfabetización para jóvenes y adultos, y que además la escuela le brindara la posibilidad de talleres que le permitieran después tener un oficio.
muchos alumnos entre panadería, educación y peluquería. Nosotros estamos necesitando, porque todo lo que tenemos es porque lo traemos con los alumnos, lo traemos nosotros, necesitamos desde el sector peluquería, desde secadores, planchita, todo lo que se utiliza en peluquería, ¿no es cierto? Cepillos. Y queremos contagiar estas ganas de transformar el barrio desde adentro para que otros se sumen, ya sea a través de un padrinazgo, ya sea a través de una donación. Eso es lo que queremos para los vecinos del barrio San Martín, que ellos mismos puedan construir su propio proyecto de vida y nosotros ser acompañantes y poder juntos acompañarnos mutuamente, porque como decía María Elena, la tallerista de peluquería, no solamente nosotros damos, sino que ellos nos dan mucho porque nos muestran que bueno, si uno amplía su corazón, puede ver que hay otras necesidades y que uno puede ser también agradecido en la vida por todo lo que ha recibido de otras personas, y que la diferencia entre uno y otro es que tal vez uno salió de un punto de partida más adelantado, pero que en realidad todos tenemos las mismas oportunidades. Muy buen informe de Guido Ledesma, allí en Entre Ríos, Paraná, en el barrio del Volcadero. Y en este sentido, bueno, le pregunto, diputada, mirando también estas realidades, viste, uno siempre desde la ciudad o desde incluso los noticieros se ve una mirada muy endocéntrica que no sale de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, y es cómo está la Argentina, ¿no? Cómo dejó la Argentina también la pandemia, también cómo potenció un aspecto, una crisis que estaba latente, ¿no? Sí, por supuesto, el país, por suerte, es mucho más rico, grande y difícil que la realidad solamente de Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires. Nuestra idiosincrasia cambia de cada paraje, de un paraje a otro, imagínate de una provincia a otra, ¿no? Pero por supuesto que el proyecto que seguí con sumo interés tiene que ver, la salida tiene que ver de cualquier crisis con generar trabajo y educación. Sin educación no hay posibilidad de ascenso, de mejora, de otros conocimientos que te ayudan a nivelarte, a salir, a tener otra mirada de la realidad. Y por supuesto el trabajo es la herramienta que necesitamos para tener no solamente conciencia del esfuerzo, sino también me parece que tiene que ver mucho con la dignidad hacia la familia, el ejemplo, lo que queremos transmitir y dejar. Así que esos dos pilares son fundamentales, y que la sociedad civil se involucre, dé la cara y ponga el hombro para ayudar a los que más necesitan. De eso se trata. Y por supuesto falta la pata del privado, que hay que vincular Estado, sociedad civil, industrias o pymes, o que den capacitación y salida laboral a muchos jóvenes. Creo que vinculando las tres patas se puede lograr rápidamente, hay que lograr resultados, y creo que es el único camino. Totalmente, tienen que buscar de todos los sectores. Diputada, le quiero sumar una pregunta de una de las periodistas de Mundo Villa que hace desde su casa. Así que escuchamos a Nati y seguimos charlando. Fue la fundadora de la Unión de Colectividades de Inmigrantes de Córdoba. ¿Qué trabajo cree que hay que hacer para lograr una mayor inclusión para las personas que eligieron a nuestro país para vivir? Muy interesante. Cierto. Bueno, sí, trabajé mucho en trabajo junto con las comunidades de migrantes, y creo que hoy lo que estamos necesitando es darles una mirada, fíjate lo que te digo, de valores interculturales, porque hay muchas comunidades, sobre todo no ya las europeas, que fueron las primeras migraciones, en mi caso, y la mayoría, yo no vengo de Europa, pero vengo de un país árabe, mi familia, mis abuelos. ¿De dónde? Y Argentina, del Líbano vinieron mis abuelos. Creo que Argentina es el producto de la mixtura de los barcos, no en otro lado del mundo, solamente acá.
solamente acá hay sirio-libaneses, y es real, porque se casaban sirios que en otra parte del mundo no existe, como habrá ítalo-españoles y así sucesivamente, ¿no? Bueno, eso es Argentina. Y lo que hoy necesitan, sobre todo las comunidades más recientes que han llegado a nuestro país, es tener tranquilidad, porque vienen, lamentablemente nadie emigra si no es por amor, educación o trabajo. Y digamos, ¿no? No, totalmente, ¿no? Y aprovecho que la tenemos a Emilia aquí, que es paraguaya, vive en la Villa 31, y ella también, la Villa 31 quizás es de los barrios de la ciudad, por lo menos, de los más multiculturales, ¿no, Emi? Tal cual, sí, es uno de los barrios dentro de la ciudad en la que conviven un montón de culturas latinoamericanas. Entonces, nada, por un mini paseo, por un mini recorrido en el barrio te das cuenta de la riqueza de eso, y haciendo también mención a la solidaridad que decías al principio de la nota, ¿no? Como esto de la propia solidaridad de las colectividades con otras en marco de crisis, de la pandemia y de otras cuestiones que hacen que los barrios sean muy, muy ricos. Y también hablando un poco sobre los dos ejes anteriores, esto de la educación y trabajo para los jóvenes, que es muy importante, quería preguntarle, diputada, de qué manera se pueden buscar soluciones que sean medio urgentes en cuanto a estos dos ejes, ¿no? Que sabemos que hay muchos jóvenes desocupados y también sabemos que en contextos de virtualidad la educación muchas veces no se pudo llevar adelante. Bueno, creo que tiene que ver en un contexto de poner sobre la mesa la verdad de lo que pasa, la realidad, las estadísticas, y ponernos a trabajar de manera urgente. Me reuní hace poco con la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, ¿no? Y hay una demanda de 5.000 programadores. Y la verdad que en el secundario o en la formación media no se está enseñando programación. Eso es parte de la reforma educativa que hay que dar, y no se necesita ir a la universidad. Para ser programador, desde tercer año o sexto año en el nivel medio, te pueden preparar como en un idioma y rápidamente tendrán una salida laboral, y la economía del conocimiento, que la verdad que todos los jóvenes hoy, no sería mi caso, que soy una analfabeta digital, a lo que los chicos de hoy están acostumbrados, cómo manejan no solamente las redes sociales, sino cómo manejan su vida a través de la virtualidad. Creo que hay que darles herramientas para que puedan desarrollarse también en ese sentido. Claro. Y el Estado tiene que participar activamente en innovar y acercarse a las necesidades del mercado, pero también a una juventud que demanda otras cosas. Antes, hace 20 años, cuando yo decidí mi carrera, la mayoría estudiaba para contador, abogado o médico. Hoy los jóvenes no miran esas carreras, y hay que entender que hay otro proceso y hay un mercado que lo demanda. Claro. La economía del conocimiento son instituciones que trabajan, empresas, pymes, porque en muchos casos son 3 jóvenes los que trabajan, 2 jóvenes, no son 500 en un edificio. Entonces hay que darles herramientas, hay que ayudarlos a que puedan desarrollar todas sus aptitudes, que son muchas, y que probablemente en el Estado no haya una carrera que las encuadre, pero que la realidad sí te lo demanda. Creo que necesariamente hay que vincular el mundo del trabajo, las necesidades del mercado y la educación media. No hay otra salida, a través de un consenso público-privado, pero partiendo de que el Estado tiene que sentarse y llamar a todos los que deban estar involucrados en la temática para que la solución llegue rápido. Si no, esta pandemia nos va a dejar consecuencias aún más graves todavía. Le agradecemos la entrevista, diputada. Solo le pedimos qué expectativas tenemos, qué mirada hay hacia el año próximo. ¿Alguna esperanza, algo para nuestros televidentes? No, esperanza siempre, porque es lo único que nos empuja, nuestros sueños, nuestras esperanzas, los desafíos, es lo único que nos empuja a seguir adelante. Así que a no bajar los brazos, a empezar a tener más compromiso entre unos y otros y no tan individualistas. Hay una sociedad muy individualista.
y creo que necesitamos entralar mucho más los lazos para que lo que le pasa al otro me termine importando, porque tarde o temprano me termine impactando. Así que no seamos sordos, ciegos y mudos, todo lo contrario, abramos el corazón y ojalá Argentina tenga las mejores oportunidades porque tienen los mejores hombres y mujeres para salir adelante. Muchas gracias, diputada. Bueno, estuvo con nosotros... Gracias a usted. Una muy buena entrevista, lindas palabras. Estuvo con nosotros la diputada Sorel Zucaria y de Juntos por el Cambio. Así que bueno, y seguimos con Mundo Villa. Se nos terminó el primer bloque, pero no se vayan que ahora mismo tenemos la sección Oficios y Talentos de Barrio. Y no se vayan que tenemos mucho más Mundo Villa. Yo me llamo Juan Carlos Anaya, más bien Carlito, me conoce todo el mundo. Yo hace 53 años que soy el vendedor del barrio. ¡50 kilos de helado! Ahora por el momento estoy vendiendo helado. Vamos muchachos, compren unos colaborando con el abuelo. Salí a las 2 de la tarde, termino a las 4:30, descanso un poco y a las 9 de la noche salgo otra vez. Siempre trabajé en fábrica, pero un día me dice uno, Carlito, vos que sos más loco, que andás gritando, andás cantando, ¿no querés vender naranja? Bueno, vendí, gané unos mangos. Hoy me doy cuenta que yo nací para vender. ¡Hago 50 kilos de helado de chocolate y vainilla dulce de leche! Yo nací para trabajar y para milonguear. Mañana a Matadero. Ahí me engancho unas viejitas. Un saludo para Mundo Villa de parte de Carlito, el vendedor del barrio. Aquí estamos de vuelta en Mundo Villa por Diputados TV y estamos aquí en presencia de un amigo, Gastón Leclet, es vecino del barrio Ejército de los Andes, de Fuerte Apache, pero también es coordinador de la Capilla Santa Clara, que es uno de los espacios dentro del barrio que realmente trabaja por la integración social, por los jóvenes que están en problemática de adicciones. Y recientemente juntos, porque con Mundo Villa también inauguramos el Centro de Producción Audiovisual Fuerte Apache, así que tenemos mucho para hablar. ¿Cómo estás, Gastón? Gracias. Hola, ¿qué tal, Joaquín? Buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. La verdad que sí, muy contento. Bueno, vamos a empezar por lo extraordinariamente bueno, sí, que es la productora, ¿no? La productora de contenido que precisamente también, digamos, tiene esto como valor agregado, que es la lógica de la integración. Me parece que esto de la integralidad es un propósito que nos proponemos todas las organizaciones, pero que muy pocos lo podemos lograr y la verdad que podemos sentir digamos, un orgullo enorme al decir que lo vamos logrando diariamente. Así que es un gran éxito. Es una semillita que va a empezar a crecer y bueno, está germinando. Yo creo que comenzó hace rato, disculpa, creo que comenzó hace tiempo y esto es parte de uno de los brotes, ¿no? Totalmente, totalmente. Quería arrancar la entrevista para que me cuentes un poco cómo vos sos vecino del barrio Ejército de los Andes, de Fuerte Apache. Uno cuando escucha Fuerte Apache, los que están escuchando, siempre automáticamente van a la sección policial cuando se escuchan algo del barrio. Es un barrio muy estigmatizado. Vos naciste ahí, viviste ahí y te involucraste no solo con el barrio, sino también desde la capilla, con los jóvenes, con las problemáticas. ¿Cómo surgió? ¿Cómo es ese camino tuyo que haces para empezar a vincularte con el barrio en forma comunitaria y también con los pibes? Bueno, comienza hace muchísimos años, digamos, por tres hechos fundamentales. Uno tiene que ver con haber sido, cuando estaba en la secundaria, voy a contar eso rápidamente. Yo iba a la media 5 en ese momento, tenía unos 14, 15 años. Ya empezaba a ser Fuerte Apache, el barrio Ejército de los Andes, y sucedió un hecho en el que fuimos detenidos varios jóvenes en ese momento y me pegaron una golpiza bárbara y me rompieron una costilla. La policía. Sí. Entonces hice la denuncia, me acuerdo, y ahí empezó toda una vinculación, bueno, una movida para el tema de... Fue una época de los 90 que fue la época de gatillo fácil.
gracias a Dios no me quedaron rencores al respecto, sino que en realidad lo que generó eso también fue repensarnos, ¿no? Como jóvenes en ese momento, éramos pibes y había un grupo de frailes que empezaron a convocarnos, había una cantidad enorme de frailes, que eran como unos 20 y pico de frailes jóvenes, y nos empezaron a convocar y a darnos herramientas como para tener esto, ¿no? Darle un marco de derechos, digamos, ¿no? Sí, yo veo, por ejemplo, en todas las expresiones del rap en las villas y de los jóvenes, y uno ve en los medios donde se ponen dos polos, como esta grieta, viste que a veces se da política, pero muchas veces social, donde se estigmatiza a los jóvenes de los barrios, por un lado, y por otro lado hay una criminalización, pero también hay una realidad social, donde también, por un lado, donde las letras hablan contra la policía. Y es la policía por ahí muchos casos en los jóvenes, la única cara del Estado que se ve. Yo creo que se simplifica, por momentos, digo, por momentos se simplifica ahí. Se simplifica ahí porque en realidad es mucho más amplio, total. Pero digo, es lo que se ve, es la inmediata, es la cara de las ventanillas, digo, no, me parece que ahí y también es la figura inmediata, simbólica y concreta al que uno puede decir, bueno, esta es la cara del Estado. Digo, no es que dicen la cara del Estado. Claro, este es el tipo que me reprime, ¿no? Este es el tipo que me prohíbe y del cual yo tengo que eludir todo lo que sea posible para tener libertad, ¿no? Claro. Quiero sumar a esta charla a Emilia, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Emi? ¿Qué tal? Hola, Chiqui, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Sí, hablando un poco sobre las caras que uno ve en el barrio, ¿no? Y también sobre la participación del Estado y por ahí de otros organismos. Mencionabas ahí un poco a los frailes, Joaquín hablaba de la capilla de Santa Clara al principio. Creo que cuando hablamos de barrios vulnerables, siempre nos referimos, o de alguna manera siempre terminamos la conversación en las parroquias, ¿no? Los hogares de Cristo, en el trabajo que hacen los curas villeros, que está haciendo la iglesia de los pobres. Sí. Y en ese sentido, ¿qué importancia tiene para un barrio la llegada de un hogar de Cristo, ¿no? Su construcción, la fortaleza, todo lo que después se desenvuelve en base a eso que parece pequeño, ¿no? Que es como la llegada de la iglesia, pero en realidad hay mucho más atrás. Yo creo que peleamos una batalla históricamente perdida, digamos, en términos numéricos, si se quiere, ¿no? Digamos, estamos con prácticamente un 50% de pobreza, digamos, con 4 millones de pibes, digamos, a la deriva, digamos, sin escuelas, sin educación. Parece que todas estas, digamos, los frailes y las instituciones intermedias, nosotros mismos como organización, somos conectores, vínculos, lazos, brazos, abrazos, amor. Tal cual. Que termina siendo insuficiente porque en realidad es tan compleja y enorme la desigualdad que digamos, uno mismo hasta siente que es poco lo que hace. Pero me parece que aún así todo, como escuchaba hace un ratito hablar a la diputada, me parece que no solamente lo último que se pierde la esperanza, sino que no debemos perderla nunca. Parece que ese es el mensaje que a lo mejor fortalece más a lo que tiene que ver con las organizaciones como las que propone el Padre Pepe, ¿no? Totalmente. Justo te iba a mencionar el Padre Pepe y la diferencia entre los hogares de Cristo como centros de rehabilitación y de cuidado de los chicos que están en adicciones con muchos otros centros, que es un poco el concepto, varía fundamentalmente entre que te dicen como si vos querés podés laburarla, salir adelante, y el hogar de Cristo es en comunidad podés. Hay un concepto de la comunidad que me parece que es clave y un poco marca una gran diferencia entre otros espacios que trabajan con jóvenes, ¿no? Y vos imaginate que si nosotros decimos que tenemos 4 millones de jóvenes a la deriva, digamos, imagínate toda esa cantidad de pibes, hay un remanente que además tiene un valor agregado negativo, ¿no? Lo describo de esa manera porque se habla mucho de valor agregado. Y hablaba hace un ratito acerca de qué es lo que creció. Bueno, creció la pobreza, ¿no? Digamos, cómo vamos utilizando términos que son de mercado para significar una connotación negativa. A propósito de eso, entonces, si vos imagínate, tenemos un montón de pibes en la calle, qué sé yo, es necesario la construcción comunitaria porque es lo único que te puede salvar la vida. Esta es la concepción. Porque todo lo demás, lamentablemente, y precisamente porque lo que creció, entre otras cosas, es el individualismo como producto de una lógica de mercado.
que es mucho más complejo y mucho más grande para hablar, digamos, pero forma parte de la ecuación y forma parte de la genética que nos ha instalado hace muchísimos años como modelo económico, ¿no? Muy interesante todo lo que está costando Gastón Leclet, que es licenciado en Psicología Social, también hay que decirlo. Es un gran joven formado y que labura por su barrio. Pero te quiero invitar, Gastón, a ver uno de los informes que hizo Mundo Villa precisamente en el barrio Ejército de los Andes. Estuvimos allí con nuestro amigo Alan Sequeira, donde nos cuenta cómo trabaja desde la ecología, a través de las aplicaciones de la informática, a tratar de dar una mano con lo reciclado y los residuos y la basura que arrojan los vecinos en el barrio. ¿Lo vemos y seguimos charlando? Dale, por supuesto. Dale. Vamos a mirarlo. Estamos en Ciudadela, en la cooperativa Triple Impacto, y vamos a hablar con Alan, que es parte del equipo de Cultura Fuerte Apache, sobre los procesos de reciclado que se llevan adelante en el barrio y en el municipio, y sobre el lanzamiento de la aplicación Cultura Sustentable, que es la 6ª a nivel mundial en educación ambiental. Cultura Fuerte Apache creo que es un poco un movimiento, primero de artistas, que estamos los chicos que hacemos cultura, después los vecinos del barrio que nos acompañan y activistas, y creo que es un conjunto de gente, digamos. Cultura Fuerte Apache justamente es inclusión. ¿Cómo llega la parte del reciclado a este espacio, ¿no? Y todo lo que conlleva los procesos de ir a buscarlo, de hacer conciencia en el barrio y de generar trabajo, ¿no? Para los propios pibes y vecinos. Las chicas empezaron como a cada vecino a explicarle cómo había que separar de origen. Eso generó un buen resultado y con el tiempo nos fuimos dando cuenta que había como que mejorarlo, que ahora llegamos a esta parte, digo, ¿no? Pero todo se da a raíz de que la pandemia nos reinventó de cierta manera, porque pudimos potenciar mucho un montón de cosas, pudimos aprender y seguimos aprendiendo cosas en materia de educación ambiental que es importante, ¿no? Para una comunidad. Uno de los cambios que vimos es, por ejemplo, la gente que entiende que lo que es el separado en origen, ahora, viste, como que los vecinos más, cuando pasan los chicos, le dan más atención a ese trabajo porque entienden que de ahí viven, entienden que eso descontamina, entienden que ellos mismos participan de manera activa en la actividad, que eso es lo importante, ¿viste? Que el usuario o el que genera, digamos, los residuos participe también de manera activa. ¿Qué es Cultura Sustentable? ¿Cómo nace esta idea dentro del barrio y cómo lo están llevando adelante? Y nace para esto, para mejorar un poco la calidad. La aplicación tiene la función hoy en día, más que nada, de recolectar los residuos de los hogares. En simples palabras, la aplicación tiende a mejorar un sistema que ya venía siendo difícil. Primero para los pibes que están en la calle a la hora de clasificar, que clasifican en la calle. Con la aplicación, la clasificación está a cargo del usuario. Y de ahí, entonces los chicos eligen su recorrido. Digamos, los recolectores tienen como 3 iconos a donde puedes decir, bueno, voy a hacer una hora de reciclado, no sé, orgánico, por así decirlo. Entonces tiene un mapita a donde te va con pines diciendo a dónde está la basura. Y vos tenés que ir y nada, te vas escribiendo con el usuario hasta que llegas. Muy buen informe ahí que hizo Emilia, el barrio Ejército de los Andes. Así que bueno, gran laburo el de Alan Sequeira y de todo Cultura Fuerte Apache. Sí, tal cual. Y me gustaría mencionar o volver un poco a esto de la construcción comunitaria de la que hablaba Chiqui al principio, ¿no? De cómo y de qué tan importante es que los vecinos se agrupen o que en este caso los jóvenes también, ¿no? Que son los que son las nuevas generaciones, busquen nuevas formas de mantener al barrio unido, de generar trabajo dentro de los barrios y de hacer algo por el barrio, ¿no? Que tanto nos da y que muchas veces no hacemos nada para devolverle. ¿De qué manera se puede reforzar el laburo que hacen los centros comunitarios desde lo estatal, desde lo privado y desde lo que uno puede hacer como vecino también, Chiqui? Sí, totalmente. Me parece además que es una necesidad.
la necesidad, digamos, de construir, pero de creer sobre todo. Y me parece que lo que tienen de extraordinario estos chicos, que los conozco y que son amigos además, que además, digamos, pudimos construir una amistad, ¿no? Y la amistad construida en el laburo, y la amistad construida desde la credibilidad. Y pensando en el otro. Totalmente, pero poniendo en valor lo que genera y que todo se transforma además. Digamos, y además es un proceso de aprendizaje para mí extraordinario, que soy un aprendiz en todo este proceso. La verdad que me pareció extraordinario el informe y además me parece muy loable el laburo que hacen. Te invito a escuchar una de las preguntas que tienen otros de los periodistas de Mundo Villa desde sus casas para vos, Gastón. Hola Chiqui, ¿cómo se armó el proyecto del espacio audiovisual dentro de Fuerte Apache y cómo crees que la tomó la gente? Bueno, interesante. Es Julieta desde la Villa 21 Barracas. Qué grande Julieta de Barracas. Bueno, la verdad que es para escribir un libro. Digamos, surge... vamos a sintetizarlo. Digamos. Vos fuiste uno de los locutores del barrio también, llevabas adelante una de las primeras radios del barrio. Sí, fui uno de los primeros caraduras, digamos, de tener un programa de radio ahí. La verdad que, bueno, digamos, a esto me refiero. A mí, y esto, fíjate cómo lo enlazo con lo que me preguntabas, ¿qué me empujó? Bueno, estos frailes que eran una radio, y esa radio yo fui a hacer una denuncia. Y después me gustó la radio, porque yo no la conocía. Entonces, y a partir de ahí, pero yo tenía un problema, bueno, que es una de las cosas que también hablan mucho con los pibes, porque es importante estudiar y terminar la secundaria. Hay que unir la palabra trabajo con estudio. Digamos, no se puede pensar una cosa sin la otra. La formación es necesaria, pero es necesaria y es porque el país necesita que uno se forme permanentemente. Y me parece que eso yo lo incorporé y lo aprendí con H, ¿no? Digamos, lo incorporé a mi forma de vivir también en el barrio, porque yo no tenía la secundaria terminada, la terminé más grande, pero hice todo el esfuerzo para hacerlo. Yo ya fui papá cuando la terminé. Y después hice el esfuerzo para estudiar en la universidad, después hice esfuerzo para tener una carrera, pero todo eso digamos, en ligazón constante con lo que yo laburaba, digamos, claro, con el laburo cotidiano. Y hoy, nada, podemos armar un proyecto y podemos soñar un montón digamos, no tenemos techo. Pero no tenemos techo precisamente porque tenemos la visión, si se quiere, pero también tenemos la herramienta, que no nació conmigo, la fui construyendo también a través de la educación pública. La verdad que sí. Por otro lado, también destacar desde Mundo Villa que estamos súper contentos, venimos laburando hace muchos años con Gastón, y que este espacio que ya hemos mostrado, informes acá en el programa, que se está dando un fenómeno espectacular con los jóvenes del barrio, y se están generando equipos de producción que van a generar contenidos con este fin de romper prejuicios, contar realidades, contar las historias de las organizaciones. La verdad que muy contento de ese lado, y que vos estés liderando un grupo humano bárbaro de jóvenes. Te invito a escuchar tenemos una segunda pregunta de periodistas de Mundo Villa, de Alan también, que va a preguntar para vos. A ver, Alan, Chiqui, ¿qué dice? Hola Chiqui, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viendo esta aparente salida de la pandemia y cómo ves al barrio? Me gusta, ¿no?, el concepto de lo aparente, ¿no? De lo que es. Yo no sé si el barrio alguna vez estuvo en proceso serio de pandemia. Creo que sí, en un primer periodo. Y después, bueno, nada. Bueno, se hablaba de esto de quedarte en tu barrio, ¿no? Quédate en tu barrio. Bueno, un poco el padre Pepe planteaba esta cuestión de que la imposibilidad de algunos barrios de enjaular a la gente, digamos, o sea, en su casa, ¿no? Ya, digamos, hagamos una jaula barrial, se quiere de última. No, el concepto era quedate en tu casa, y como se entendía que en los barrios hay muchas viviendas que hay hacinamiento, digamos. Cuarentena comunitaria. Claro. Pero vos tenés, y esto lo escuché decir a nuestro gran amigo Julio Zarza, ¿no? Que él plantea algo muy interesante, de cómo es la lógica del Estado, y las formas y las conductas determinan el origen, digamos, que le da sentido precisamente al sentir, digamos, qué pasó con un barrio
que no me acuerdo del nombre, que era un barrio que tenía muchos casos, entonces en vez de enviar equipo sanitario mandaron gendarmería. Barrio Azul. ¿No? El Barrio Azul, ahí está. Gracias Emilia. ¿No? Y eso es a lo que se temía. En el Ejército de los Andes, Barrio Fuerte Apache, también se decía lo mismo. En una visita que hizo Bernie, la gente estaba enloquecida pensando que iban a encerrar todo el barrio. Nosotros tenemos experiencias de encierro con gendarmería alrededor, ¿no? Yo te digo, de los barrios que conozco, nunca vi lo que pasa en Ejército de los Andes, en Fuerte Apache, donde hay un perímetro marcado por como si fuese un país fronterizo, con la gendarmería, no con garitas prácticamente, que son pasos fronterizos, con de cemento y casillas son. Bueno, tuve la suerte de recorrer algo del país, y bueno, fui a Paraguay, un poco, ¿no? Vi esos puestos y me parecieron muy familiares, ¿no? Y me pareció llamativo porque lo pude contrastar de forma concreta con lo que sucede en el barrio, y es lo que vos describís. La verdad que a mí Digamos, vos antes de entrar, cuando vas a Fuerte Apache, cuando vas a Barrio Ejército de los Andes, cuando entras al barrio te vas a enterar porque hay en el medio de la calle una casilla de gendarmería con gendarmes, y eso te da acceso al barrio. No sucede en ningún otro barrio popular ni villa. 20 años ya de esto, ¿no? 20 años no es nada, 20 años es un montón. Imagínate que hay una generación y un poquito más que se criaron con un gendarme en la puerta, ¿no? Chiqui, también hay una cuestión de esto de que decías cuando recorrías otros barrios, de la función que cumple cada garita en cada barrio, ¿no? O sea, ¿cuál es la función que cumple la garita de gendarmería en Fuerte Apache y cuál es la que cumple, no sé, en otro de otra provincia? También es eso, ¿no? Bueno, ahí estamos, digamos, ¿qué llamamos preventivo? ¿No? Seguridad, cuando hablamos del concepto de lo preventivo. ¿Lo preventivo con respecto a qué? Lo preventivo en una adicción, lo preventivo en seguridad, lo preventivo... A mí lo que me preocupa hace muchísimos años, y me preocupa desde la adolescencia, pero a medio que no puedo... Y no hay una respuesta... O sea, tengo muchas preguntas, pero pocas respuestas. Me parece que... porque pasan unos gobiernos, ¿no? Más populares, un poco más allá, un poco más a derecha, qué sé yo. Pero la gendarmería hace 20 años que está ahí. Y la función, como plantea Emilia, la función es... uno presupone que es para prevenir, pero sin embargo, y ahí viene la connotación otra vez de la lógica de crecimiento, ¿no? Sí. Digamos, creció, digamos, no porque lo inventé yo, digo, creció. Después tenemos una habilidad, o por lo menos mucha dirigencia política tiene la habilidad de apelar a la pandemia, ¿viste? Que justifica todo. Sí. ¿Viste? Yo antes no me gritaba, bueno, la pandemia ahora me hace gritarte, qué sé yo. Sí. Digo, ese tipo de cosas. Bueno, la pandemia generó, qué sé yo, la cuestión es que más allá de las políticas públicas y más allá de, digamos, de la política económica o la pandemia o lo que sea, la cuestión es que el consumo creció la delincuencia, o sea, creció la desocupación, creció todo negativamente. Pero para mí, viste, uno cuando ve los medios, cuando ve la gente, ve la inseguridad, hecho de inseguridad, y habla de más policía. Como si este fenómeno que vos contabas de 4 millones de jóvenes sin estudiar, sin trabajar, que es una bomba atómica, lo parás militarizando un barrio. De repente se estigmatiza un barrio por H o X evento delictivo, situación delictiva, y entonces ¿es esa la solución? No, por supuesto ¿Con que más policía? No, por supuesto que no. Digamos, por supuesto que no. Nadie defiende al delincuente que hizo un hecho delictivo, pero tenés un contexto muy complicado. Pero si vos producís delincuentes a mayor escala y las escuelas están vacías es porque algo estamos haciendo mal. Claro. Porque en realidad, entonces, si un barrio es productor, porque ya prácticamente es lo que nos falta que nos digan, ¿entendés? Que Fuerte de los Andes o Fuerte Apache es productor de delincuencia, ¿viste? Claro. Entonces, tenemos 2 millones de delincuentes y un Tevez, digamos. Claro, pero no puede ser medido así la cosa. Pero sin ir más lejos, vos ves los foros de los medios de comunicaciones, ¿viste? Cuando ves los comentarios, que esos son los neuropsiquiátricos a cielo abierto de los extremistas que opinan. Y te dicen hay que dinamitar
las villas, te dicen. Mira, no. Entonces, Sí. ¿cómo cambiar esas miradas? Vos querés ¿viste? que yo me caliente. ¿Cómo cambiar esas miradas? Entonces, nosotros trabajamos para eso, generando contenido. Mirá, pasa esto, pasa lo otro. Hay miradas que no se pueden cambiar, pero ¿cómo se trabaja eso? Tan difícil, ¿no? Y se trabaja. Yo creo que contando, pero bueno. Primero esto, digamos, contando. Por eso armamos la productora también, ¿no? Digo, la productora es un anticuerpo, si se quiere. En realidad, digo, vamos a decirlo como es. Sí. Digo, porque, digamos, ya estamos, digamos, esto que decía Galeano, ¿no? Y lo he repetido y lo dije el día que fue la apertura. Hasta que los leones no cuenten con sus propios historiadores, ¿no? Las historias de cacería seguirán glorificando al cazador. Y en realidad yo ya estoy podrido que me cuenten cómo es la cosa. ¿Viste? Que una vez quiero tener la oportunidad de decirlo yo. Totalmente. ¿Viste? Y firmarlo si es posible. Porque además nosotros, precisamente esto, no nos escondemos detrás de la realidad. No nos escondemos detrás de la realidad. Nos hacemos cargo de eso. Nos hacemos cargo. Muchas gracias, Chiqui. Se nos terminó el programa. Antes que nada, un mensaje para los jóvenes, un mensaje positivo para los que nos están mirando, de lo que se viene, en esta aparente pandemia, como habían comentado. ¿Cómo ves lo que se viene para el año que viene? Yo creo... Si hay, te lo digo yo, pero si hay. Bueno, ya me ponés condicionante, ¿viste? No, sin condicionante, por favor. Sin condicionante. No, a mí me parece que hay futuro siempre. Hay futuro siempre. No me concibo en ningún tipo de proyecto de vida, porque para mí la productora es un proyecto de vida, porque precisamente vivir implica superar desafíos, fortalecerse a pesar de los obstáculos, continuar caminando aun cuando la zapatilla está rota o no tenés pa'l bondi. Parece que esos son esos valores de las villas, esos valores de los barrios, es lo que más me duele haber, digamos, que menoscabaron, ¿no? Es lo que más destruyeron. Por eso pasa lo que sucede, porque no es que antes no había pobre. Yo vengo digamos, el barrio Ejército de los Andes, parte de la genética está en Villa 31. Un barrio de trabajadores se convirtió en un barrio de no trabajadores, o donde predomina. Hay trabajadores, pero predomina lo otro, incluso en la mirada de los medios. Y eso sí me preocupa, porque no es la realidad. Totalmente. Digo, y el mensaje es que hay que seguir caminando juntos. Bueno, Chiqui, muchas gracias. Gastón Leclet. A vos. Muchísimas un placer gracias trabajar con vos. Bueno. Un placer trabajar con vos, porque nosotros trabajamos juntos en el barrio. Y gracias, Emilia, que también está acá con nosotros presente. Así que bueno, se nos terminó el programa. Aquí con nosotros estuvo Gastón Leclet, conocido como Chiqui, licenciado en Psicología Social, coordinador de la Capilla Santa Clara. Un lujazo para el programa, una mirada bárbara del barrio. Así que bueno, les agradecemos a todos por habernos acompañado y los esperamos. Esto fue Mundo Villa. Hasta el próximo programa. Inscribite a los talleres de comunicación y artes audiovisuales de Mundo Villa. Hacemos periodismo, radio, cine, televisión, fotografía y redes sociales. Están abiertas las convocatorias para todos los interesados. Las villas tienen mucho para dar. No te pierdas la oportunidad de aprender, comunicar y conocer la realidad de los barrios.